invitado muy especial, Nils Jacobsen, que ya se encuentra aquí. Buenas noches, Nils. Buenas noches, Javier. Nils es historiador, es profesor de la Universidad de Illinois y se acaba de publicar en español, en castellano, el libro Ilusiones de la Transición, el altiplano peruano 1780-1930. Y digo, se acaba de publicar en una coedición del Banco Central de Reserva del Perú y el Instituto de Estudios Peruanos, porque este libro tiene 20 años. ¿No? Sí, de publicación en inglés. De publicación en inglés. Yo le comentaba a Nils que yo había visto una edición en inglés del libro en la casa de los padres Merino Lempuno, que tú también los has conocido, justamente cuando recién había salido, era una novedad, digamos, ¿no? Sin embargo, 20 años después el libro sigue teniendo relevancia para entender la historia del altiplano. Nils, quiero hablar un poco primero sobre el libro y luego quizás en el segundo bloque que nos cuentes qué cosas estás haciendo actualmente. En el Perú siempre hay la imagen de que el altiplano, Puno en general, es una región de mucha rebelión, de mucha rebeldía, donde siempre hay grandes protestas, grandes movilizaciones y donde el tema indígena además sigue siendo un tema vigente. ¿Cómo fue tu aproximación a este altiplano? ¿Tú tenías esa imagen también cuando viniste al Perú hace muchísimos años, bueno, más de 30 años? Bueno, lo que yo buscaba era una región donde se podría rastrear el desarrollo de la relación entre haciendas y comunidades indígenas. Y cuando yo llegué por hacer mi tesis doctoral aquí a Lima primero y trabajé en el Archivo de Reforma Agraria, guiado por Tito Rodríguez Pastor, gran director de este archivo. Y entonces estaba buscando pues archivos de haciendas de la sierra. Y encontré las mejores sobre Puno. Y era por casualidad, digamos, que entré en la historia de Puno. Pero creo que era una casualidad muy feliz, porque me parece que Puno es una región extraordinaria y con contradicciones enormes, como tú dices, una región de rebeldía indígena, de una muy fuerte cultura, tradición cultural indígena, autonomía indígena, pero a la vez, por cierto, en la época republicana, pero ya desde la colonia también, una región con una penetración enormemente fuerte de mercados de afuera, ¿no? En la época que yo estudié, pues una de las regiones con más penetración de los mercados internacionales. Claro, justamente el libro, la tesis, bueno, la tesis que dio origen al libro, busca entender el proceso de este desarrollo del capitalismo, pero que no termina de ser como el que se daba en otras regiones, ¿no? Y en la introducción que tú haces a esta edición, tú justamente señalas que quizás era demasiado ambicioso en aquellos años pensar que todos los países pasaban por un mismo camino, digamos, Sí, ¿no? sí, sí. No, mi idea era, digamos, cuando yo entré en esta cosa, era de moda la teoría de la dependencia, ¿no? Entonces, yo quería hacer algo novedoso, quería ser revisionista en cosas de historia, entonces traté de encontrar matices, por lo menos, matices, ¿Sí? a la teoría de la dependencia, quería corregirlo hasta cierto modo, ¿no? Entonces quería demostrar que la dependencia no explica lo que va a pasar en una región como Puno. Los desarrollos son sui generis, son muy específicos, y entonces hay que
comprender la realidad puneña, la realidad de esa región desde adentro. Por supuesto, pensando en las relaciones exteriores, las relaciones de mercado y con gente capitalista que se están desarrollando, pero siempre pensando en la lógica que también viene de adentro. Y eso pues era mi propósito, ¿no? Pero además en diálogo con estos procesos políticos y sociales, ¿no? O Exactamente, sea, no era sí. un clásico trabajo de historia económica No. de aquellas épocas donde lo que abundaban eran los Sí, cuadros sí, y las sí, cifras, sí. ¿no? No, yo tenía la ambición de hacer algo más, lo que Fernand Braudel llamó histoire total, ¿no? Eso era mi ambición, aunque no he logrado hacerlo. Quería entrar en cosas de estructura social, el cambio de la estructura social y también, muy importante, poder político y cómo se explica que se puede armar un poder cada vez más grande de hacendados, ¿no? Y entonces había que pensar también en cosas políticas. Por eso. Ahora, en el estudio se analiza todo este proceso y el estudio comienza, digamos, en 1780, que es una fecha, es un corte importante en la historia del sur andino por la rebelión de Túpac Amaru, ¿no? Y tú señalas que está en las conclusiones, ¿no? La rebelión no necesariamente significó en todos los aspectos una derrota para los indígenas. ¿No Sí. puedes desarrollar esta idea? Bueno, lo que yo encontré es que a partir de 1780, a pesar de la derrota, digamos, política militar del movimiento de los Tupac Amarus y Tupac Katari y todo eso, lo que se desarrolla es algo como un empate de poder entre el Estado colonial que está en decaimiento, en franca crisis, especialmente en el sur, donde se está desarmando el ciclo de la plata. De la O sea, plata, ¿no? los circuitos comerciales que se han armado por la plata. Que giraba en torno a Sí, Potosí, digamos, y esto ya no centralmente. funciona muy bien porque la plata ahora está saliendo al sur, hacia Buenos Aires y todo. Entonces está en crisis esto y para frenar la rebeldía indígena, una cosa que hicieron los virreyes, la administración española, era decir que ya no se debería agarrar más tierra por los hacendados de las comunidades. Y entonces yo veo esta época como una época de empate que sigue casi hasta la mitad del siglo XIX. O sea, incluso, hasta que se inicia el ciclo de la lana. Sí, ¿no? hasta el inicio del ciclo de la lana. Bueno, las primeras 3 o 4 décadas después de la independencia, el poder político de la clase hacendado es en el punto más bajo. Y por eso me parece que hay una época en las cuales las comunidades indígenas de pastores pueden respirar un poco más. Okay. Tienen que pagar menos plata relativamente en contributos de indígenas y la ofensiva contra sus tierras ha bajado porque la situación económica de los hacendados también es bastante débil. Y eso solamente cambia paulatinamente a partir de los años 1850. Y eso entonces es el ciclo de la lana, donde va a haber una ofensiva terrateniente muy fuerte que llega a su punto más alto en lo que Bazar ha llamado la República Aristocrática, que me parece es un término bastante discutible, con problemas, pero que es el punto más alto de
de esta ofensiva terrateniente contra las comunidades y después el ciclo de la lana comienza a bajar. Claro, pero sin embargo es a inicios de la República donde emergen una serie de ideas liberales, pero que luego quedan en las normas, en los decretos, ¿no? O sea, Sí. básicamente, pero que no necesariamente se aplican. Y tú hablas de... Hay todo un capítulo dedicado a la oligarquización de las visiones liberales, ¿no? O sea, esta república que se constituye no incluye a este sector indígena. Yo diría que cada vez excluye más. Digamos, en los años 20 y 30 hasta 40 todavía había ilusiones liberales pensando de que ellos también deben ser ciudadanos, deben participar en el voto y de esta manera. Pero las ideas racistas, digamos, se juntan al liberalismo a partir de la segunda mitad del siglo XIX y entonces las ideas de ciudadanía indígena son cada vez más débiles y la situación de los indígenas en el sentido político de ciudadanía es cada vez más débil. Eso, digamos, lo que llamamos el gamonalismo, pues, viene de la segunda mitad del siglo XIX. Es un fenómeno nuevo. Claro, no fue un proceso automático No. que se dio la Constitución, Los gamonales la primera Constitución y todo cambió. No, los gamonales tenían que inventarse a sí mismos, ¿no? Y la cosa más interesante para mí era encontrar que muchos de estos tipos gamonales, no son las grandes familias que siempre tenían mucha plata y mucha tierra desde la colonia, pero son nuevas familias. Algunas salidas de las mismas comunidades indígenas, o sea, tienen origen indígena. Y por maniobras políticas y en las cortes y por los notarios se apropian tierras indígenas estancia por estancia, pequeño pedazo por pequeño pedazo. A veces hay series como 90 compras de tierras de comuneros indígenas y así forman haciendas considerables. Digamos, los más grandes ya existían en la colonia. Se hacen más grandes, pero ya existían en la colonia. Pero se forman muchas nuevas que no habían existido en la colonia. Nils, tenemos que hacer un corte y volvemos. Estamos con Nils Jacobsen en el arriero hablando sobre el libro Ilusiones de la Transición, el Altiplano Peruano 1780-1930. Volvemos en un instante. Es una historia de 150 años, una historia económica y social de 150 años de historia de Puno. Estábamos hablando justamente de cómo se produce este proceso de invención del gamonalismo, ¿no? Donde incluso algunos indígenas también forman parte de ese proceso. No tenemos mucho tiempo como para poder conversar sobre todo el libro, pero algo que deja el libro es una imagen, y en las conclusiones, cuando tú haces todo el estudio también de las revueltas del 20, el reconocimiento que hace Leguía, de una imagen de un mundo muy dinámico que contrasta con ciertas imágenes bastante congeladas que se tienen en el discurso oficial o en el discurso de algunos sectores. En este momento hay un gran debate en el Perú sobre quién es indígena y quién no es indígena por el tema de la consulta previa. ¿Cómo ve el historiador, ¿no? Estos procesos? Han pasado 100 años prácticamente se van a cumplir dentro de muy poco, 100 años del reconocimiento que hizo Leguía de las comunidades indígenas. ¿Cómo ve un historiador que ha estudiado la historia esta discusión en el Perú?
que tú mencionas en las conclusiones hace 20 años, ¿no? Bueno, digamos, la discusión sobre identidad indígena me parece fundamental para la historia peruana como para la sociedad contemporánea peruana. Y yo diría que hay que tener mucho cuidado en pensar que ser indígena tiene algo que ver con ciertos rasgos. Porque eso es la imagen del indígena como hombre de piedra, que nunca cambia, y si tú tienes una enumeración de rasgos y encuentras que hay rasgo A, B, C y D, entonces ya sabemos que es un indígena. Eso no me parece convincente, no tiene nada que ver. Las etnias indígenas del Perú, de los Andes, han cambiado por milenios, tanto como las etnias europeas han cambiado por milenios. Entonces, hay un proceso constante de autodefinición, de cambio en los contactos de diferentes grupos étnicos, sociales, nacionales. Y entonces, lo que es importante es que hay una tradición, hay una cultura, hay varias culturas indígenas en el Perú, y que hay que reconocerlas, hay que darlas cabida, hay que darles espacio para desarrollarse, y que ellos mismos tienen que decir qué significa ser indígena. Ahí no sé si sabes, pero justo en estos meses además se ha establecido que tiene que haber una base de datos de pueblos indígenas, donde hay que definir ciertas características y rasgos, o sea, justamente lo que tú criticas. Y entonces es casi una paradoja, porque digamos que los aymaras y los suros, en la mente de muchos funcionarios públicos sí serían indígenas, y los que no están en la zona aymara o en las islas suros no lo son. Esto, ¿cómo lo ves tú? No, digamos, el crecimiento de personas que se autoidentifican como indígenas en Estados Unidos hoy en día es más grande en las grandes ciudades, en Nueva York, Chicago, porque con el reconocimiento de derechos indígenas, mucha gente que había salido de las reservaciones hacia las ciudades, ahora dicen que sí, nosotros somos indígenas. Y entonces, eso no es malo, digamos, sí, ¿no? No hay nada malo de eso, ¿no? Hay alemanes, hay ingleses en todas partes, y también puede haber indígenas, etnias andinas en todas partes, ¿no? Ahora, ¿tú crees que en el caso del altiplano, ¿no? Bueno, sé que has estado de paso por Puno, pero en el caso del altiplano, estas identidades han sido más fuertes que en otras regiones del país, por estos movimientos sociales, o eso también es por estos movimientos tan fuertes que hubieron en Puno? Porque hay una imagen distinta, no necesariamente la tengo yo, que he trabajado en la zona, pero cuando uno habla de Puno, es como una imagen distinta que si uno habla de Ayacucho o de Junín, ¿no? Es esta idea del indio rebelde, digamos, ¿no? ¿Cómo ves estos estereotipos, visiones, no sé? No estoy seguro cómo se explica esto. Se podría pensar en la demografía, en el sentido de que por las condiciones climáticas ha sido bastante difícil para criollos de acostumbrarse a vivir allá. Entonces el porcentaje de gente de origen que siempre había vivido allá era enormemente alto, ¿no? Más arriba del 90% hasta comienzo del siglo XX. Y eso pues les ha dado bastante poder. Ninguna persona, ningún criollo podría lograr cualquier cosa sin el apoyo de grupos indígenas en Puno. Y entonces, si
los indígenas se opusieron, entonces no había ninguna posibilidad de ganar plata, de organizar un proyecto político, cualquier cosa. Siempre había que tener negociación, ayuda de sectores indígenas, ¿no? Y eso creo que es ya bastante importante. Que eso es parte de lo que tú encuentras Sí, a lo largo de sí, todo el sí, siglo sí, XIX, ¿no? sí, Y el sí, siglo XX sí, también. sí, sí. Nils, tú estás trabajando otros temas ahora, Ujú, ¿no? Un estudio sobre uno de los capítulos también más interesantes de fines del siglo XIX, ujú, la guerra civil entre Cáceres y Piérola. ujú, En el Perú todavía hay pierolistas y caceristas, ¿no? Cuando sale una biografía de Piérola o cuando se celebra algo sobre Cáceres, siempre hay sectores que van a sí, sí, criticar. sí, sí. ¿Qué es lo que estás haciendo exactamente? Ujú. Bueno, es lo que ya hago por demasiado tiempo, es trabajar en un estudio pormenorizado de esta guerra civil, la revolución de 94-95, como todos los contemporáneos la llamaron, y que era la revolución, la guerra civil peruana, que hasta ese momento había movilizado más gente que cualquier otra de la República. Entonces, la movilización social era enorme y yo quiero trabajar esta revolución tanto para comprender más el desarrollo de la moderna cultura política peruana, como para repensar lo que significa revolución en América Latina en general. Porque yo pienso que ha habido una visión demasiado limitada de lo que han sido las revoluciones en América Latina, que digamos los científicos sociales han sido que solamente ha habido como cuatro revoluciones serias en la historia de América Latina, o sea, la mexicana, la boliviana, la cubana y la nicaragüense. Y eso no me parece cierto, es una visión muy O limitada. sea, fue un proceso que fue más que una guerra Sí, de caudillos, digamos. exacto, sí. Bueno, lo que pasa en la revolución de 94-95 es que se junta la lucha por el poder entre varios sectores de la élite con movilización social, ¿no? Y me parece que eso ha sido típico para muchas revoluciones políticas en América Latina, tanto del siglo XIX como del siglo XX. Y la noción de revolución social que debería significar un cambio de la estructura de clase, de que una nueva clase suba al poder, no me parece muy realístico. Revoluciones siempre han sido una cosa política, entonces yo veo mucho más continuidad de las revoluciones en el siglo XIX con las del siglo XX. A pesar de otras maneras de pensar, de ideologías que se han juntado a las revoluciones del siglo XX, pero si tú miras revoluciones como proceso y no como un resultado que viene después, son más parecidos que uno ha pensado antes. Ahora, pero en este caso es una revolución que se da en el marco de un proceso de posguerra, Sí. de reconstrucción, ¿no? O sea, Es una revolución entre dos visiones, cómo armar un Estado más fuerte. Cáceres estaba pensando en un nuevo tipo de militarismo, o sea, un militarismo ya profesionalizado que iba a copar todas las posiciones en el Estado para formar un Estado muy fuerte. La que ha hablado más sobre esto en una manera bastante buena hasta ahora ha sido Carmen McEvoy. Y Piera pues tiene una otra visión y comparte esta visión con amplias capas de las clases medias, que creo que no se ha pensado suficientemente en la importancia política y social de las clases medias aquí en el Perú. Siempre se ha pensado que hay oligarquías y clases populares, clases, pueblo. sí, y me parece que eso no funciona, especialmente para el proceso político. La
la democratización, un proceso lento y no es, digamos, siempre de auge, hay altibajas. En la sociedad peruana se ha dado primero por la inclusión, la toma de poder, digamos, la entrada en la esfera política de clases medias, todavía minoritarias, pero bastante más grande que las oligarquías. Y eso es el punto clave de esta y eso tiene luego un impacto en la forma en que se hace política a lo largo del siglo XX. Sí, digamos, si logro un avance. Sí, la interpretación de la guerra civil de 94-95, eso también va a cambiar, como ya está cambiando en el discurso de los historiadores, la imagen de la mal llamada república aristocrática, que no era tan aristocrática. Así como ha cambiado la historia del siglo XIX en la última década también, ¿no? Como tú señalas. Creo que ahora está en el punto de debate lo que pasa entre 95 y 1919. Es ahora muy importante para historiadores. Bueno, Neil, vamos a esperar que puedas terminar pronto tu trabajo y que no demore 20 años en ser traducido al castellano. Ha sido un gusto conversar contigo. Quiero invitarlos el día jueves. Hay este libro, Ilusiones de la Transición. Hay una presentación en el IEP, en el local de Horacio Urteaga, en el local principal del IEP, porque ahora tiene 2. Y los comentaristas es un panel de lujo. Está Cecilia Méndez, Marisa Remí y Nelson Manrique. Bueno, están todos invitados porque la invitación es abierta. Nils, muchísimas gracias. Me hubiese gustado conversar contigo sobre otros temas, pero no hay más tiempo.